Tomando todos los elementos que hemos introducido, los juegos que podemos hacer con la voz son variados. ¡Qué vergüenza! Ni se le ocurra pensar eso, y menos decirlo. Llorar está bien, es una respuesta sana. Una voz puede transmitirnos más o menos tristeza. Ya, pero es que me cobra por horas y no puedo pasarme la sesión así. Bueno, a veces necesitamos que alguien con una sensibilidad especial acoja nuestro llanto. Tony era tan sensible. Tanto. ¿Quiere hablarme de él? No sé si voy a poder. Tranquila. Si no quiere, no tenga prisa. Está bien. Cada persona tiene sus ritmos y cada ritmo debe ser tratado. Yo sabía que esto pasaría. Lo sabía. Es que aunque nos gustara bromear diciendo que él era inmortal, sabíamos Es bueno que un día... bromear sobre la muerte. Es sano. Para algunas culturas es un motivo de celebración porque la persona fallecida está en un lugar mejor, en otra fase. Una voz también puede transmitir más o menos inseguridad. Para algunas personas eso es un sentimiento egoísta. Me está llamando egoísta. ¿Por qué no celebra su muerte? No, para nada. Solo le compartía una información. Y como os decía, toda esta técnica actoral se puede trabajar de distintas maneras. La voz de la troyana. En Radio Usal. Pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Episodio 7. Técnica vocal en actores. La voz es una herramienta de trabajo para el actor. Muchas veces es una herramienta muy exigente. Tenemos que ser capaces de transmitir, de comunicar pensamientos, ideas y emociones a través de nuestra voz. La tarea del actor es dar vida a las palabras, hacer visibles las ideas de las que habla una obra de teatro que estemos representando o ensayando. La cuestión es cómo dotamos de vida a los personajes que imagina un autor de teatro y que simplemente están escritos. La base del oficio del actor es hacer visible, a través de nuestro cuerpo, lo que ocurre en escena, hacer visible lo invisible. Un actor tiene que ser elocuente con su cuerpo y con su voz. Necesitamos que esta herramienta sea eficiente. Esta herramienta es nuestro cuerpo, porque no se puede hablar de la voz separada del cuerpo. El habla surge del movimiento. Antes de ocuparse de su voz, el actor o la actriz tiene que saber qué hace con su cuerpo, cómo funciona, reconocer sus necesidades, despertar sus deseos y estar en un estado de conexión total. No existe la voz correcta o incorrecta. Hablar forma parte de un todo. Es una expresión de la vida interna del actor, de la persona. La formación debe ocuparse de liberar el cuerpo y la imaginación del actor para hacer posible su trabajo. El viaje que debe hacer desde su imaginación, a través de su cuerpo, su instrumento, y la experiencia universal que la experiencia universal del habla se haga sencillamente humana. Los actores hablamos exactamente por la misma razón que lo hacemos en la vida, en aras de la comunicación. La comunicación puede ser efectiva o puede no ser efectiva porque no haya llegado el mensaje, pero la comunicación es, simplemente, la comunicación está. Entonces, ¿de qué nos sirve trabajar nuestra voz, nuestra palabra, nuestra dicción
Si nosotros ya de manera natural, aprendiendo a hablar, aprendiendo a sobrevivir, porque al final la voz nos ha servido también para sobrevivir desde que somos bebés. Si necesitamos algo, lloramos, y eso, el llanto va mediante la voz. Si nosotros ya es algo que sabemos hacer de forma natural, de toda la vida, ¿por qué es necesario entrenar la voz? Pues porque la voz está llena de un montón de cosas que la condicionan. Entre ello es el entorno, nuestro estado anímico y el nivel de tensión corporal, por ejemplo, que tenemos nosotros en ese momento. Entonces, el hacernos conscientes de nuestra voz y hacernos conscientes de cómo la estamos utilizando nos va a ayudar precisamente a que ese mensaje que nosotros queremos transmitir llegue de manera más efectiva. Y al final el teatro eso es lo que intenta, que lo que queremos comunicar en todo momento llegue de la manera más efectiva posible, y así el público puede estar más con nosotros, ¿no? Y eso es precisamente lo que defiende Peter Brook en el mismo libro de Cecily Berry de La voz y el actor. Peter Brook dice en el inicio del libro, creo que es en el prólogo, que el entrenamiento nos sirve para liberarnos de lo que no fluye, es decir, de esos elementos que hacen que nuestra comunicación no sea efectiva. Bueno, la exigencia del trabajo actoral hace imprescindible el entrenamiento para mí. Realmente cada intérprete debería encontrar su propia manera de mantenerse vivo y activo para cumplir con la tarea actoral de la interpretación de la manera más eficaz. El instrumento del actor, el cuerpo y la voz, hay que mantenerlos afinados, sea lo que sea que signifique esto para cada uno de nosotros. Mi entrenamiento actoral para la voz pasa por el trabajo físico, por supuesto, del cuerpo, por el trabajo con el sonido, con la vibración, con la respiración, con el texto. Y más que meros ejercicios secuenciados que están en muchísimos manuales, para mí se trata de atender a procesos físicos que tienen lugar en mi cuerpo por un lado y en mi imaginación o con mi imaginación por otro lado. Hay un entrenamiento que es un poco gimnástico, que está dirigido a liberar mi expresividad a través de esta serie de ejercicios, y hay otra parte del entrenamiento que ejercita el músculo de la imaginación, que es mucho más difícil de entrenar porque está ligado a procesos psíquicos, psicofísicos, que tienen que ver con la persona, con el actor, con sus limitaciones, con sus miedos, con sus circunstancias vitales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos trabajar nuestra voz y queremos trabajar nuestra técnica vocal? Siempre haciendo hincapié en que no hay una técnica mejor que otra, porque la voz es voz. Y entonces, cuando nosotros pensamos en mejorar nuestra técnica vocal, inconscientemente estamos buscando un resultado en el que nuestra voz suene más bonita. Y la voz no tiene de por sí por qué ser bonita, no hace falta. La voz es como es. Y con una voz bonita comunicaremos una cosa, con una voz fea otra, con una voz ronca otra, con una voz rota otra, con la voz cantada comunicamos otra cosa. Cuando queremos centrarnos en nuestra voz y poner hincapié en nuestra voz, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier cosa teatral, es escuchar. En todos los sentidos. Primero a nosotros mismos, es decir, cómo lo estamos diciendo, de qué manera lo estamos diciendo, qué voz estamos utilizando. ¿Hemos cambiado nuestra voz para comunicar de una manera distinta? No es lo mismo hablar con mi madre, con mi padre, que con mi jefe, con mi jefa. Probablemente ya el tono de voz sea distinto. Probablemente la dulcificación o no de nuestra voz, o al revés, el enfado en nuestra voz, lo podemos hacer más o menos patente. Todos esos cambios están en nuestra voz. Y todo eso lo podemos observar escuchándonos a nosotros mismos, y podemos observar cuándo estamos siendo claros, cuándo no estamos siendo claros. El cuerpo es sabio, el cuerpo en realidad sabe perfectamente cuándo está siendo efectivo y cuándo no está siendo efectivo. Dice Cecily Berry que la precisión con la que oímos se relaciona directamente con nuestro modo de reaccionar vocalmente. Es decir, la precisión con la que oímos a nosotros mismos y al entorno.
porque a eso es a lo que vamos a reaccionar y a eso es ante lo que nuestra voz va a actuar. Lo que pasa es que en la vida cotidiana la gente escucha poco, porque normalmente cuando estamos escuchando a otra persona, hay muchas veces que incluso no le estamos escuchando porque pensamos que ya tenemos una información suficiente para dar nuestra respuesta, para decir X o Y, o simplemente asentimos como que estamos escuchando pero no estamos escuchando. Todas esas cosas son las que no debemos hacer si queremos trabajar en nuestra voz y queremos ver cómo nos comunicamos nosotros mismos y qué recursos tienen otras personas para comunicarse y para hablar. Otra de las cosas que tenemos que trabajar sí o sí para trabajar nuestra voz es nuestra respiración. Ojo, no todo el mundo sabe respirar bien. Tiene que ser una respiración diafragmática, es decir, una respiración en la que el diafragma baje cuando estamos inspirando y que suba cuando estamos expirando de forma efectiva. Tiene que ser una respiración profunda, no una respiración solamente de la parte de arriba, de donde tenemos las clavículas, porque ahí tenemos muchísimo menos aire y ahí vamos a hacer que la voz sufra mucho más. Y va a hacer que no todo el cuerpo esté conectado y entonces ahí sí que conseguimos que la voz vaya por un lado y el cuerpo vaya por otro. Lo que tenemos que hacer es conectar todo el cuerpo y hacer trabajar a todo el cuerpo para que nuestra voz, junto con lo que estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo, dé un mensaje preciso. Otra de las cosas importantísimas que tenemos que trabajar cuando estamos trabajando nuestra voz es nuestra tensión muscular. Eso sí, es algo por lo que tenemos que pasar y es algo bastante difícil de controlar en realidad, porque nuestra vida diaria, al igual que influye en nuestra voz, influye en nuestro cuerpo. Decíamos que nuestra voz es parte de nuestro cuerpo y entonces hay ciertas tensiones que solemos tener todos, que es la tensión del cuello, la tensión del abdomen, la tensión de los glúteos, que son muy comunes por la vida cotidiana. La vida cotidiana te va generando tensiones y la voz es muy sensible a esas tensiones. Entonces, para que nosotros podamos tener un rango tonal y una voz más interesante, tenemos que liberar a nuestro cuerpo de esas tensiones. ¿Por qué? Porque la tensión hace que ciertos tonos, ciertos colores de la voz se limiten y esos y que no los podamos utilizar cuando estamos usando nuestra voz. Un cuerpo libre, un cuerpo que se mueve libremente, que hace lo que necesita a favor de la comunicación, también va a hacer que la voz suba y baje y que juegue mucho más junto con el cuerpo. Y es muy importante tener en cuenta esto. El cuerpo no tiene que estar relajado, porque un cuerpo relajado tiene una connotación de estar demasiado pesado, estar demasiado torpe, por así decirlo. Sino, por eso he dicho que el cuerpo tiene que estar libre, es decir, con la tensión justa y necesaria para poder jugar sin estar tenso y sin estar excesivamente relajado. Lo vi en sus ojos. Con sus ojos, Es que no me hago la idea de que no le voy a volver a ver. Tengo la sensación de que ahora llegaré a casa y él estará allí, en el sofá, o en su camita, o que se asomará al balcón para saludarme, como cuando estaba de buen humor. Todo eso es normal. Está usted en la fase de la negación. ¿Cuántas fases hay? Esa es la primera. Luego pasará por la ira. Más tarde, por la negociación. Luego por la depresión y finalmente por la aceptación. Yo creo que paso todos los días por todas esas fases. Depende del momento. Excepto la aceptación. En conclusión, los ejercicios de voz no son para conseguir una técnica más lograda.
Los ejercicios de voz es simplemente para que la voz se libere, para que la voz responda a los instintos de cada momento, de lo que necesites comunicar en cada momento. Si la voz no está entrenada o no tenemos claro la intención, la voz se va a limitar y va a tener muchísimas menos posibilidades. El entrenamiento de la voz tiene que ser en todo momento consciente, sabiendo qué es lo que está pasando en cada momento, porque no se puede hacer estos ejercicios de forma mecánica, sin tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque eso ya lo hacemos en el día a día. Nosotros cuando caminamos, cuando hablamos, no nos paramos a pensar en cómo lo estamos haciendo. Por eso es importante que el entrenamiento sea esencialmente prestar atención a todo eso que hacemos de forma inconsciente. Como vemos, la voz como herramienta de trabajo para el actor debe entrenarse para dar vida a nuestros personajes de la mejor manera posible. Así, ese mensaje que se busca comunicar en el teatro llegará al espectador de la manera más limpia y eficiente posible. Varias de las claves para lograr esto ya nos las han dado entre Marta y Elia. No obstante, nos falta un último apunte. ¿Qué hay de la voz cantada? ¿Qué la diferencia? La soprano y profesora de conservatorio Abenawara Grafiña nos da alguna de las claves. Cuando un cantante entrena su voz, lo que busca sobre todo es el control y dominio de su propio cuerpo y de todos aquellos aspectos que intervienen en el canto, como es el uso del aire, la respiración, el sostén de la columna del aire cuando cantamos, la proyección y emisión vocal para poder ser escuchado de lejos en un espacio grande como un teatro o un auditorio, el control sobre la articulación para una buena dicción del texto que se entienda pero que no afecte a la proyección vocal. En definitiva, el objetivo final es que este control se convierta en un mecanismo que funcione de forma automática mientras nos ocupamos de la interpretación musical, textual, artística y escénica. La diferencia esencial que hay entre la voz cantada y la voz actuada, estamos hablando de un espectáculo, ¿de acuerdo? Es que en la voz cantada, la voz es el mensaje, el tono que utilizamos, la modulación, el sentimiento que le ponemos en esa voz, es el mensaje. Y sin embargo, en la voz actuada, es decir, en la voz que tenemos que entrenar, que es la voz que utilizamos cotidianamente, la voz es una extensión de la interpretación. Todo el mensaje está en el cuerpo, no está solo en esa voz que estamos utilizando. Por lo tanto, un actor cuando está entrenando la voz tiene que entrenar todo su cuerpo para que voz y cuerpo se conviertan en uno solo. Si trabajáramos solo la técnica vocal como algo externo, como algo que se puede trabajar individualmente, nos faltaría parte de la voz y nos faltaría parte del mensaje, por lo tanto no sería una comunicación completa. En cuanto a cómo debe entrenar un cantante su voz, no es lo mismo un cantante amateur que un estudiante y por tanto principiante o, por lo contrario, un cantante profesional. Pero sobre todo debemos atender a todos los aspectos psicológicos y físicos que cambian con el día a día, porque no tenemos siempre la misma energía, dependerá de si hemos descansado, si hemos dormido bien, si estamos preocupados o si tenemos algún tipo de desequilibrio hormonal. Y la metodología es muy variada, hay muchos manuales de canto con 1000 ejercicios diferentes para trabajar el legato, las frases en agilidad, para trabajar también el staccato, que son notas cortas, y ampliar la tesitura de los agudos y de los graves. En este entrenamiento vocal, el cantante hace una serie de ejercicios técnicos que en el canto lírico se llaman vocalizaciones, que lo que buscan sobre todo es la homogeneidad de los registros de pecho y de cabeza, para que no se noten los cambios y la tesitura esté igualada en proyección y en color.
Por eso se hace bastante hincapié en las notas que están en lo que los italianos llaman il passaggio, que están entre la voz de pecho y voz mixta o central, y la voz central mixta y voz de cabeza. La voz de la Troyana, un podcast dirigido por Marta Igelmo y Andrés Maldonado. Dirección musical Irene Sánchez.